Estamos poniendo la mañana en camino, estamos escuchando la música de Milongas Extremas y tal como lo habíamos anunciado, nos ayuda a poner la mañana en camino la maestra Elvia Pereira, que es, como probablemente buena parte de todos ustedes lo sepa, la secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio y Trabajadores de la Educación Pública. ¿Cómo andás, Elvia? Buen día, bienvenida. Hola, buen día, muchas gracias. Un gusto estar con ustedes. Bueno, ya vamos a hablar porque tenemos un manojo lindo de asuntos para conversar con vos en tu condición de representante de los maestros de todo el país. Pero la verdad quiero ser honesto con el público, me llamó mucho la atención que a tus espaldas hay una secadora, ¿no es cierto? Y parece, creo advertir que hay artículos allí como de limpieza. Entonces, bueno, no quiero ser... no quiero pasar una línea incómoda, pero me obligo a preguntarte, ¿dónde estás? ¿Estás en dónde? Estoy en uno de los hogares para estudiantes de nivel universitario del interior del país, que hijos de nuestros compañeros y compañeras afiliadas que en sus lugares no tienen posibilidades de continuar la carrera. Entonces vienen a Montevideo, están obligados a estar en Montevideo. El sindicato ya desde la década del 90 tenemos este hogar, este es uno de nuestros hogares, que fue creado inicialmente cuando los maestros veníamos a hacer cursos a Montevideo, y es muy Claro. difícil solventar alojamientos en Montevideo para quienes Claro. somos del interior. Y tenemos otro hogar allí cerca de la Intendencia en Montevideo también. Y un centenar de muchachos y muchachas nos alegran todos los días con su presencia en estos hogares. Y a ver, entonces, para entender un poco más, este hogar en el que estás tú no es ese otro en el que está cerca de la Intendencia, ¿está ubicado en qué parte de la ciudad Este aproximadamente? está aproximadamente en el Palacio Legislativo, Marcelino Sosa y Yatay. Ah, bien, bien, Estamos, bien. eh, es realmente muy gratificante el poder de alguna forma darle una mano a los compañeros que se encuentran en esta circunstancia. A veces los que vivimos en Montevideo no dimensionamos esto porque no Claro. nos toca pasarlo, ¿no? Y para Que que es tener los hijos. me quedé, bueno, ahora estoy razonando contigo, estoy razonando en voz alta, así que como buena maestra, corregime. Si los chiquilines, me imagino, los muchachos que estudian medicina o química encuentran ese hogar ideal porque está a pocos metros. De, Y de- química, y química también sí, el IPA, claro. las carreras de docencia de Y, profesorado también. pero ¿hay muchachos que estudian magisterio o no necesitan porque está mucho más descentralizado eso? Bueno, el magisterio hay en todos los lugares del país, en todos los departamentos, la carrera, por lo cual estudiantes de magisterio no Claro, aplicarían claro. para solicitar un lugar, salvo que hubiese lugares ociosos, que esto generalmente no sucede, ni Eh, aún en eh, pandemia. maestra, comenzaste diciendo que inicialmente estaba para las maestras, bueno, y algún maestro, digo maestras porque son inmensa mayoría, ¿no? Eh, para que del interior que tuviesen que venir a Montevideo para seguir formándose, tomar cursos u otras actividades. Inicialmente dijiste, o sea que eso cambió. ¿Y qué pasó entonces con esas maestras y maestros que desde el interior tienen que venir a Montevideo para tomar esos cursos? ¿Ya no es necesario que vengan a Montevideo? Bueno, la historia hizo que los cursos a los cuales los maestros, para continuar nuestro perfeccionamiento permanente, tuviésemos que venir a Montevideo, hubo dos definiciones en estos últimos años. Una es que se les brindaba alojamiento en Montevideo, y la otra se descentralizó a través del Instituto de Formación en Servicio, por ejemplo, y los cursos se dictaban en el interior. Y hablo en términos pasados, porque realmente eso hoy no está sucediendo. El Ah, Instituto de Formación en Servicio, lamentablemente, este año tuvo muy poca salida al interior del país, más allá de la pandemia. Hay un bueno, cambio. bueno, me anticipaba a explicarlo por la pandemia, yo que no soy autoridad, pero usando el sentido común. Y vos te anticipaste a la respuesta. Quiero decir, ¿cómo podés asegurar que entonces esos cursos, lo entiendo perfecto, parece ser un logro
profesional, seguramente con fuerte influencia sindical, que aquello que requería que maestras y maestros tuvieran que ir a la capital, al decir de Pablito Estramín, bueno, ya no fuera necesario y el curso venga, en la medida de lo posible, a distintas latitudes del territorio. Del mismo modo, aquellas maestras y aquellos maestros que inexorablemente aún así tengan que viajar a Montevideo, la propia autoridad del Estado que forma a nuestros educadores les paga el hospedaje. Sobre la parte primera, me decís que eso que luce como bastante nuevo en la historia del magisterio uruguayo, por lo que me acabas de decir. Yo no lo sabía, estoy creciendo contigo. Me decís que en el último tramo, imagino, después de la instalación del nuevo gobierno, eso se cortó, pero de verdad, ¿no aplica que se haya cortado por efectos de la pandemia? Dos cosas. Uno, muy acertado Pablito Estramín cuando decía morir en la capital. Lo decía acertadamente porque los que somos del interior o tuvimos parte de nuestra vida residiendo en el interior, vivimos claramente esta circunstancia. Lo otro es el Instituto de Formación en Servicio, que tanto costó al magisterio tenerlo y llevarlo hacia nuestros lugares, a los más recónditos lugares del país. Hoy ha habido un cambio en la política con respecto al Instituto de Formación en Servicio. Ya no se hace énfasis en aquello que el magisterio reclamaba como necesidad para continuar el proceso de formación permanente. Esto en parte tiene que ver con el ajuste presupuestal, y utilizo el término que al gobierno generalmente le gusta usar, que es el de ajuste, el de, bueno, Ahorro. para nosotros son ahorro, exacto, que para nosotros son recortes, y uno de esos también estuvo golpeando y está golpeando al Instituto de Formación en Servicio. Por eso hoy, además de la pandemia, a pesar de la pandemia, esto no está llegando al interior y claramente no va a llegar en la misma dirección de lo que veníamos transitando como cursos necesarios para la formación permanente. Para Elvia, porque de verdad, incluso desnudo con honestidad intelectual, que yo desconocía esto y que por mi trabajo quizás debiese conocerlo. Así que no me hago el chancho rengo y ante vos y fundamentalmente ante el público digo que yo esto no lo manejaba como información. Vos me decís que los maestros que una vez recibidos seguían formándose, cualquiera entiende que eso es necesario para cualquier tipo de trabajo, profesión, tarea que uno puede imaginar, ¿verdad? Así que no estamos diciendo nada nuevo, ni estamos hablando de un requerimiento especial que los maestros necesitan seguir formándose, también los médicos y también mi padre que es herrero de obra. ¿De acuerdo? Entonces, a ver si voy bien. En el marco de las políticas de ajuste, según algunas personas, ahorro, según otras personas, no me detengo ahora en discriminar eso porque sería perder tiempo, se estableció que esos cursos, esa formación adicional, ese perfeccionamiento en la calidad de los maestros, eso se ha abandonado. Y si es así, ¿bajo qué argumento? Bueno, hay varias cosas. Uno, hay que saber que en la historia del magisterio nosotros supimos tener el Instituto Magisterial Superior, que en el año, allá en la década del 90, año 92-93, dejó de existir el Instituto Magisterial Superior, que de alguna forma daba cuenta de la creación de estos hogares y allí albergábamos a los compañeros del interior que veníamos a formarnos a Montevideo. Pero eso sucedió, dejó de existir en aquellos momentos y pasaron muchísimos años en que volviera a existir algo ni cerca de lo que era el magisterio superior, pero fue en servicio. Instituto de Formación en Servicio. Se creó en primaria, ese Instituto de Formación en Servicio fue creciendo, obviamente, con inyección presupuestal, porque solo no crece, porque hay vía docentes, formación de docentes, de formadores, porque hay formadores de formadores, ¿verdad? También sí. En esta circunstancia, y se había decidido
ampliarlo y llevarlo descentralizadamente al interior del país, cosa que era muy bien recibida por los compañeros del interior del país, que podían hacerlo fuera de sus horarios habituales de escuela, principalmente fines de semana, utilizaban para estos cursos de perfeccionamiento permanente que debe tener y que exige la carrera. Bueno, esto entre pandemia, entre ajuste, recorte, ahorros, no quedó priorizado dentro de las líneas de políticas educativas del gobierno de la educación actual. Habrá quienes estén de acuerdo, habemos quienes somos críticos al respecto, porque nos parece que el tránsito que se había llevado hacia el interior del país con las posibilidades del Instituto de Formación en Servicio debieran seguir. Hoy no es que no exista el Instituto de Formación en Servicio. Lo que se hizo fue un cambio en cuáles eran los objetivos de ese instituto. Ajá. Y cuáles son los cursos que se están llevando adelante y cuál es la cantidad de maestros y maestras que pueden acceder a esos cursos. Pero podemos... ese número de maestras y maestros que pueden acceder al curso se ha visto disminuido, porque de pronto la nueva herramienta, el nuevo instrumento, paradójicamente, y aún contradiciendo esta preocupación tuya y del sindicato, aumenta las chances de que más maestros se sigan formando. Bueno, efectivamente no, porque si no es lo que el magisterio está necesitando y de alguna forma vuelca como demanda las autoridades que no dan respuesta en el sentido de las necesidades, claramente no va a ser la misma cantidad, porque el interés va a ser distinto, porque los cursos son distintos, porque los énfasis son distintos. Es muy diferente. Y esto no quiere decir que estemos defendiendo y diciendo que todo se hacía perfecto. No, que no hay que cambiar nada, no, que estamos poniendo palos en la rueda, no. No estamos poniendo palos en la rueda. Estamos reivindicando una formación que exige de nosotros una permanente actualización. Y bueno, teníamos el Instituto de Formación en Servicio y bueno, hasta ahí habíamos llegado, hasta ahí los recursos habían llegado para eso. Bueno, no vemos por qué, si eso estaba, salvo que haya habido una evaluación que no la hubo, que diera un resultado contrario, que no la hubo. ¿Y esa formación permanente entonces ahora se cortó o se ha visto disminuida? Se disminuyó considerablemente. Bien. Quiero hacer un punto y aparte sobre este tema, en todo caso después lo seguiré y naturalmente vamos a necesitar una mirada de las autoridades que nos cuenten qué es lo que ha motivado esto y qué lectura tienen al respecto. Elvia, si pudieras resumirme, ¿por qué hoy la educación en general, los sindicatos de la educación en general, y ustedes, los maestros en particular, están de paro? ¿Qué es lo que están reivindicando en este paro? Me impongo primero hablar de esto para después hablar, obviamente lo vamos a hacer, del tema alimentación de los chiquilines, etcétera, que creo que ha pasado esto en un plano de tan importancia que ha eclipsado el paro y las razones que llevaron a hacerlo. Entonces quiero ir como en un orden, digamos, cronológico de los hechos. ¿Por qué entienden que hay que hacer un paro? ¿Cuáles son las razones? Te agradezco especialmente y reconozco esta priorización que estás haciendo de los temas cronológicos. Lo hago simplemente para que el público tenga más información, lo hago desde ese lugar, ¿verdad? Digamos, desde el gesto, digamos, democrático, que la gente sepa más y conozca más la opinión del otro. Perfecto, muchísimas gracias. Estamos de paro hoy los maestros porque todos sabemos, el Uruguay sabe que se están discutiendo y votando una rendición de cuentas en el Parlamento. Esa rendición de cuentas que tiene dos etapas, una en diputados y otra en senadores. En diputados se está votando esta semana una rendición de cuentas que para la ANEP, para nosotros, para los maestros, hay 0% de aumento en el presupuesto. Un presupuesto presentado por la ANEP, ¿qué quiere decir esto? Que son las reales necesidades que entiende la ANEP, tiene la educación pública, es igual a la presentada en el 2019.
Entonces, Ujú. algunas reflexiones al respecto. 2020, 2021, ¿no pasó nada en la educación desde el 2019 a la fecha? ¿No habrá más niños en situación de rezago, producto de la pandemia, por supuesto, del alejamiento de cursos presenciales, por supuesto, de que 100.000 uruguayos cayeron bajo la línea de pobreza y de ellos 35.000 niños son, 35.000 son niños y niñas de nuestras escuelas públicas? Que esto también tiene que ver directamente con la educación de los chiquilines. No ha sucedido nada que amerite que el Uruguay haga un esfuerzo más para atender, por ejemplo, un desdoblamiento de grupos. Tan simple como tenemos 1.000 grupos, principalmente de nivel inicial, que tienen 30 alumnos y más. Cualquier oyente, tú, cualquier persona puede pensar que se puede atender individualmente un proceso educativo en grupos de 30 niños o más. Y bueno, esto Ujú. está pasando, esto está Ujú. sucediendo, esta rendición de cuentas no contempla. Si ha habido una pandemia en el medio, si tuvimos niños con rezago educativo, si tenemos un programa de maestros comunitarios evaluado a nivel nacional e internacional, como muy bueno, que trabaja con las comunidades, ¿no será necesario reforzar? Porque estamos hablando de 500 maestras en el programa de maestro comunitario, creo que son 512. Bueno, no, en este ahorro lo que se hace es cambiar o intentar cambiar el contrato laboral de esas maestras. ¿Cuál es la afección directa? Los aprendizajes de los chiquilines. Estamos perdiendo nuestro salario, Pero a ver si maestros y entiendo, funcionarios. las 500 maestras comunitarias, 500 y poco, de ese instrumento deja de existir o No, deja de crecer o disminuye. no crece. Va a disminuir porque la política ha sido restringir el tiempo de acción. No, ya no están en situación un año completo, sino que están 11 meses, de los cuales 10 meses están en contacto con los niños y el otro es, por supuesto, de licencias. Esto es no focalizar, no priorizar un programa que tiene una historia y una historia que es realmente. Aló, aló. Uy, se nos perdió la conexión. Sí, ¿no? Sí, confirmado que se perdió la conexión. A ver, hagamos esto. Vayamos a una brevísima tanda y durante la misma restablecemos el contacto con Elvia Pereira acá en el 98.7. Estamos poniendo la mañana en camino. Seguimos poniendo la mañana en camino. Hemos recuperado la conexión con Elvia, la maestra Elvia Pereira, secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio. ¿Estás ahí, verdad, Elvia? Estoy acá, Alejandro, estas cosas que Bien, tiene la tecnología de vez en cuando. bien, bien. Pero bueno, pudimos superar el escollo. En todo caso, estabas argumentando las razones por las cuales la educación en general, bueno, no solo la educación, en el marco de la discusión de la rendición de cuentas, propone hacer el paro de actividades. Ante esta circunstancia que vos advertís y que para ustedes luce como claramente contradictoria, ¿cómo es posible que se pueda sostener que, bueno, no necesitemos más presupuesto para seguir haciendo mejor en todo sentido nuestra tarea? Alguien podría decir, y permitirme transformar en vocero de esa imagen, es, sí, Elvia, sí, maestros, sí, maestras, tienen toda la razón del mundo. Necesitamos más dinero en el presupuesto, pero sucede que desde la perspectiva de la emergencia sanitaria, el golpe a la economía del país fue tan intenso, tan fuerte, tan imponente, que hace que todos, en todas las direcciones, tengamos que ajustar, incluso generando y propiciando situaciones de carácter contradictorio. Necesitamos más, pero no las tenemos que arreglar con menos. Desde esa perspectiva, desde esa lógica, ¿tú qué tendrías para decir? Y que eso sería muy lógico y entendible y compartible si fuese así. Pero esto de los recortes y los ahorros no empezaron, no son por la pandemia. Esto comenzó antes.
antes de que el Uruguay estuviese metido dentro de la pandemia, de recortes, de ahorros, de ajustes presupuestales, se hablaba desde antes. Entonces, claro que la pandemia entreveró toda esta madeja y tal vez puede ser lógico claro, nos pasa en nuestra familia, te pasa algo en la familia, alguna emergencia determinada y tenés que tomar decisiones que vayan en la dirección del ahorro, pero esto no es así. El planteo del ahorro ya estaba planteado desde la campaña electoral, o sea, nadie puede decir que esto no se sabía. Por lo menos no estaría tan claro dicho, pero estuvo dicho. Yo No es recuerdo por que la pandemia que en esto campaña sea. electoral conversé en este programa con el hoy ministro de Educación y en el marco de eso que estaba arriba de la mesa, le hice una pregunta bien concreta. ¿Significa entonces que si la hoy coalición de gobierno gana la elección, el presupuesto de educación disminuiría? Y él me respondió, no, no va a disminuir. Cualquiera podía entender que implícitamente se dejaba abierta la puerta a que no iba a aumentar, a que no iba a crecer. Pero aún así, ¿puede decirse que ha disminuido el presupuesto para la educación? Lo que se dice es lo que se está pidiendo como presupuesto para la educación es el mismo en términos cuantitativos del 2019. Es exactamente el mismo. Lo dije yo hace un momento cuando estábamos Sí. hablando previamente. Es el mismo del 2019. Disminuciones no hay. Ahora pasaron cosas y el país se va a quedar estático cuando está viendo que hay niños que han quedado rezagados, hay niños que necesitan otro tipo de apoyos para transitar el proceso educativo. Entonces, ¿dónde están los cambios que el Uruguay necesita en materia educativa? ¿Dónde está aquella crisis educativa de la que se habló previo a las campañas electorales? Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde están? Ni siquiera voy a hablar de innovaciones, sino los cambios necesarios. Es llevar a un bachillerato, sacarlo de diversificado y poner un tronco común y después un énfasis en sexto año, como se está hablando a través de los medios y las autoridades lo están haciendo ahora. Ese es el cambio que se va a hacer para que los niños se entusiasmen, los estudiantes, no estamos hablando de niños a esas alturas, no estamos hablando de sexto año. Sí, se entrecortó un poquito ahí, Elvia. A ver, Hola. repetí el último enunciado, por favor. Si esto es lo que realmente va a cambiar a la educación, si es esto, si ese es el gran cambio que se quiere hacer. Todavía no está claro eso. ¿Tenés información acerca de cómo está transcurriendo esta jornada de paro en cuanto a la adhesión? Si en la escuela en particular, si los niños están o no están yendo a sus sendas escuelas, si han ido o no las maestras, si las escuelas están abiertas, y, en fin, datos concretos. ¿Aló? Nosotros tenemos alrededor de 25.000. ¿Me escuchás? Sí, Hola. hagamos una cosa, Elvia, porque la conexión ahora está un poco frágil. Sí. ¿Puedes apagar Ajá. la cámara y continuamos solo con el audio, que a veces eso mejora un poco el fluido de la comunicación? Sí, por supuesto. No sé si mejoró ahí. Por lo menos ahora te estamos escuchando con claridad. Decías. Perfecto, perfecto. Lo que digo es, estábamos hablando y analizando sobre cuál adhesión o cuánto de adhesión tiene este paro. Lo que digo es, nosotros tenemos cerca de 25.000 afiliados a la federación. Por eso muchas veces nos tomamos tenemos problemas. Hola, no, es que está entrando unas llamadas telefónicas en el momento. Ok. Sí, está bien, está bien. Por eso se baja, disculpen, porque tuve que atenderlos. Tranquila, tengamos todos un poco de paciencia, va a estar bien. Gracias.
el hecho es, de estos 25.000 afiliados que tenemos, han decidido por un mecanismo que tenemos nosotros democrático, que es consultar a las filiales del país. Tenemos esta circunstancia. Evaluamos la rendición de cuentas con 0 gasto, con 0 peso en esta circunstancia. ¿Amerita para ustedes una paralización de actividades por 24 horas? Y hay filiales que han respondido que sí, y hay otras que han respondido que no. ¿Esto quiere decir que no la van a hacer? No, van a acatar la medida que democráticamente y por mayoría se decidió. Esto garantiza que todas las escuelas del país estén cerradas el día de hoy. Ojalá hubiese sido así, pero es que no todos los funcionarios docentes y no docentes están afiliados al sindicato, eso es claro. Si bien un porcentaje altísimo en el caso de la federación sí lo están, pero hay otros que no. Entonces, saber cómo fue la adhesión al paro, esto recién se va a saber en el día de mañana y no a primera hora del día, porque es cuando empiezan a actualizarse los datos, ¿no? Clarísimo. Elvia, vos, si yo tuviera que hacerte una pregunta, a lo largo de tu vida como maestra, ¿cuántas acciones sindicales que implicaron paro, es decir, detención de actividades, has protagonizado desde que te recibiste como maestra? ¿A cuántas acaté? Todos. No tengo recuerdo de haber ingresado a alguna escuela un día de paro. Bien. Pero la pregunta era, en realidad, el número. ¿Qué habrás parado? ¿Unas 50 veces? ¿Más? ¿Menos? A lo largo de tu carrera, ¿no? No quiero decir que sos muy grande de edad, pero ya tenés una trayectoria, ¿no? Mira, yo no protagonicé las huelgas del 89, por ejemplo. No, todavía no era maestra en esa época, pero sí recuerdo a partir del 95 que tuvimos 15 días, o casi 15 días, que íbamos a dar clases a las plazas en ese año, recuerdo, desde ahí hasta acá todas. La Federación Uruguaya de Magisterio no toma la paralización como la primera medida de acción sindical. Es verdad, me consta. Por darte un ejemplo, el año 2015, que fue un año conflictivo, que el oyente puede recordar con el tema de la esencialidad, la Federación tuvo 5 paros en todo un año. Y fue un año de gran conflictividad. Sí buscamos otro tipo de mecanismos, sí buscamos otro tipo de llegada a la sociedad, que por suerte nos acompañó y mucho en esa circunstancia, pero la medida era la última a tomar, como en este caso. Se va a votar mañana el inciso 25 de la ANEP. Estamos peleando por esto hasta el último minuto. Es en el último minuto en que estamos tomando esta medida. Ya fuimos al Parlamento, ya hablamos con los diputados, ya estuvimos en comisión y vamos a estar en la del Senado también en la próxima etapa. O Bien. sea, es la eso. pregunta es, Elvia, en todo este tiempo de acción docente y también, en tu caso, de acción sindical, ¿por qué esta luce como la, creo yo, primera vez en donde se transforma en eje y se transforma en centro la comida de los chiquilines y quién le va a dar de comer a los gurises que hoy no puedan ir al comedor? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cuál es la novedad? Para entender el asunto, yo quiero entenderlo. Novedades en términos operativos, no hay ninguno. No hay ningún cambio que haya tomado la Federación en esta oportunidad con respecto a otras oportunidades. Sí puede haber habido uno. Perdón, porque me quiero rectificar. Nosotros anticipamos una propuesta al Codicen de la ANEP, porque ya en un paro anterior ya habíamos estado o habían querido colocarnos en este lugar de los malos de la película con respecto a algo tan sensible que es la comida de los chiquilines. Hablamos con Dirección General el viernes pasado, le anticipamos que iba a haber un paro el 13 y le propusimos que fuese atendido el comedor mediante tickets de alimentación. Algo que este gobierno de la educación por la pandemia innovó.
Este o el anterior, cuando estaba ya en su salida, innovó como para atención a los comedores escolares. Bueno, eso le propusimos. Nada que inventáramos nosotros. Le dijimos, el miércoles 18 proponemos que se atienda el comedor de esta forma. La respuesta fue no, que hay una burocracia que les obstaculiza el poder hacerlo, que no saben cuántos niños van a ir y cuántos no, que son muy ¿No son de recibo responsables. esos inconvenientes para implementar la propuesta que ustedes hicieron? Por lo menos esos inconvenientes no deberían señalarnos al magisterio como los responsables de algo que no tenemos. Es una responsabilidad que es de ellos, no es nuestra. Nosotros somos profesionales de la educación, somos maestras, somos maestros. En nuestra profesión el tema comedores, como lo mismo cuando yo quiero hacer un señalamiento, esta función social de la escuela pública, que nosotros reivindicamos como maestras siempre, siempre, cuando un niño viene con frío, cuando un niño viene con el calzado roto, cuando no desayunó y pícaramente lo llevamos a la cocina y le damos algo de lo que después va a formar parte de su alimento a mediodía para que no empiece la jornada con la panza vacía. Esas cosas no pueden a la larga darse vuelta y responsabilizarnos de algo que no es nuestra responsabilidad. Sin embargo, parece estar con una mirada muy distinta el presidente de la República cuando dijo hay que hacerse cargo cuando se deja a los chiquilines sin comer. Cualquiera puede entender que ese es un mensaje para ustedes. ¿Las maestras del Uruguay están dejando sin comer a los niños? Bueno, ese es el mensaje del presidente de la República. Claramente no es de recibo. El magisterio uruguayo no recibe ese mensaje, por supuesto que de ninguna manera de buen agrado, más allá de que nosotros interpelamos en cierta forma a las autoridades a que los servicios de alimentación, la alimentación de los chiquilines, se atienda también los 190 días que no asisten a la escuela. Porque yo quiero anticipar que la semana que viene, el miércoles, es 25 de agosto, es un día feriado. Y le transmito la pregunta o le interpelo la responsabilidad al presidente de la República. ¿También vamos a ser los maestros ahí, los responsables de que no se atienda? Como tampoco sábados, como tampoco domingos. Entonces, no, el argumento que van a hacer, porque ya ha nacido, es, bueno, es que del 25 de agosto sabemos desde 1825, entonces no sorprende a nadie y cada uno tomará las previsiones al respecto. Esa puede ser una posible respuesta. Sabés que los paros de actividades que están en la Constitución de la República y son legítimos, yo no recuerdo desde qué fecha están, pero siempre han estado. Y este tema nunca estuvo a este nivel de debate con, para nosotros, intenciones de desacreditar a los profesionales de la educación, a las maestras. Ingratamente. Te hago una pregunta de carácter de estrategia política, en el mejor y más hermoso de las perspectivas, porque la política es hermosa, ¿verdad? Es donde las personas logramos sintetizar nuestras diferencias a propósito de ideas distintas e intereses distintos. ¿Hasta ahí podríamos coincidir, Elvia? Sí, por supuesto. Bien. Claro que coincide. Y por supuesto, los sindicatos son una herramienta fundamental de la política que incluso desde la perspectiva histórica ha sido un instrumento muy efectivo, muy eficiente a propósito de los sectores históricamente más relegados de la humanidad que tiene que ver con los asalariados. Entonces, desde ese lugar pregunto, empecé esta nota para que nos contaras cuáles son las reivindicaciones por las cuales ustedes hacen este paro. Y señalaste algo que yo no sé si buena parte del público tiene en este contexto, incluso con los nuevos desafíos que la pandemia, ya no solo como problema, sino como oportunidad, alguien podría decir, se nos plantea acerca de la educación, el presupuesto no se incrementa, el presupuesto es el mismo de 2 años atrás, y por lo tanto, muchos de los objetivos, desde la perspectiva de ustedes que están en la cancha, que es el aula,
advierten que van a tener grandes problemas con los retrasos que implícitamente eso implica desde la perspectiva democrática y republicana. Sin embargo, estamos hablando del alimento de los niños. Si el sindicato, desde la perspectiva política, hubiese implantado por sí y ante sí la responsabilidad, aunque no fuera inherente a su función, de aún así hacerse cargo mediante guardia gremial de que los chiquilines no tuvieran alimento, ¿no crees que se hubiese transformado en una ventana espléndida para ustedes para poner el centro en donde el centro debe estar desde la perspectiva política? Y han logrado, por negarse a esa posición, de que el centro pase a ser el alimento de los chiquilines, Elvia, estimada. Yo te agradezco la pregunta y por supuesto que desde el punto de vista político y estratégico, la Federación anticipa una solución a este tema tan sensible que es el alimento de los chiquilines a las autoridades. Y te digo más, además, también escrito está en nuestra misiva que enviamos al CODICEN, la apertura al diálogo en tanto una visión general de la alimentación de los chiquilines durante los 365 días del año. Más allá de cómo quieran vernos a nosotros como sindicato, si atendemos o no un comedor, si lo tienen que atender los maestros, si lo dejan de atender, porque no es solamente el comedor, ¿no? El comedor forma parte de la propuesta educativa. Eso es lo que no se está entendiendo. Nosotros, en la historia, los comedores tienen 100 años de historia. Claro que se crearon para compensar un déficit alimenticio, pero hoy no es solamente eso. Forma parte de la propuesta. Es allí donde se enseña y donde se aprende. Es donde los maestros dimos este giro al comedor y lo trajimos hacia la parte pedagógica de la escuela. Entonces, si tuviésemos que estar reclamando una atención en un día de paro, cualquier día, como sea, deberíamos estar haciendo el foco en lo que realmente es, y que es en lo pedagógico, es en la enseñanza. Y el tema de complemento alimenticio que los niños puedan necesitar, lo necesitan los 365 días del año. Entonces, eso es lo que nosotros decimos, sentémonos con las autoridades, conversemos, miremos de qué manera se puede atender estas dificultades. Me estás diciendo, Elvia, que eso es algo entonces que se viene, que van a proponer, para que no empecemos en esta lógica que además es perturbadora y desde la perspectiva del intercambio democrático equivocada, porque cambiamos el eje y el centro de los asuntos. ¿Ustedes propondrían entonces de aquí en más generar una herramienta para poner las cosas en su lugar y que incluso la preocupación de cómo y cuánto comen los chiquilines no sea solo el día que los maestros decidan hacer paro? Y ya lo hicimos, lo escribimos en la nota que le respondimos al CODICEN. Estamos dispuestos a sentarnos, por supuesto. Esta mañana escuché. Déjame hacer un segundo el CODICEN. Si yo te propongo, Elvia, perfecto, un segundo, estoy jugando, ¿verdad? Hagamos de cuenta que estamos en una clase que incluye algo de actuación, ¿verdad? Y entonces yo soy el CODICEN y te digo, en ese contexto, yo me comprometo a que es inequívocamente siempre responsabilidad mía que los chiquilines que comen en el comedor lo hagan, incluso el miércoles que viene, incluso en las vacaciones, o incluso en cualquier otra circunstancia no resuelta por ustedes, pero la que ustedes resuelven en su legítimo derecho de hacer paro, no me mandan una guardia gremial y lo instrumentamos. Si fuera esa la posición, ¿no podría encontrarse una solución, maestra? Yo creo que búsqueda de soluciones siempre es bueno transitar los caminos para buscar soluciones. Siempre es bueno. Esto que en este juego que te colocaste y que está bueno que te coloque, te voy a decirte que te quedaste corto, porque no es, a nuestro punto de vista, ¿no? Por lo menos el mío, no es órbita únicamente del CODICEN. Estamos hablando de una política mucho más integral que es gubernamental, que es del gobierno nacional.
la alimentación de los niños los 365 días del año. Y también ahí queremos sentarnos, por supuesto. Y sí, tenemos que poner de nuestra parte lo que sea para estar. El magisterio ha estado siempre a la altura. Porque esto pasa hoy, miércoles, pero mañana, ¿saben quiénes vamos a estar atendiendo el comedor de los chiquilines? Funcionarios y maestros. Claro. Esto va a pasar el día de mañana y todos. Entonces, descentrar el punto y el foco, y Alejandro, con mucha tristeza, igual te tengo que decir que debo dejarte porque me están esperando a las 12, acá en la Plaza 1 de Mayo, por suerte estamos cerquita. Está cerca, pero, ya lo dijiste. Claro, pero igualmente tengo que estar allí. A las 12 es la convocatoria, bien. Por lo cual algún minuto antes. Sí, lo que te pido en el final nada más es que actives la cámara para ver si ahora sí, aunque sea en el final, no con entera calidad, pero por lo menos podamos verte que estabas en vivo. Tuvimos que usar este sistema para, simplemente para que no se cortara el audio, y que terminó siendo bueno el sistema. Así que, Elvi, agradezco mucho tu disposición, tu tiempo, y con... Por favor, con la convicción de que esto es de larga trazabilidad hacia atrás y hacia adelante, nos comprometemos a seguir conversando y ayudando a poner la mañana en camino, ¿sí? Por supuesto, muchísimas gracias. Y el magisterio ha estado siempre históricamente en los lugares donde ha tenido que estar, y vamos a seguir por ese mismo camino. Por lo cual, esto no creo que se resuelva de un día para otro. Me parece que hay mucho que conversar sobre esto, muchos actores que tienen que intervenir, con una cabeza abierta y de apertura de que las necesidades alimenticias trascienden a los comedores escolares de las escuelas públicas del país. Gracias.